Gran Foro ACP, Hechos de Sostenibilidad, organizado por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP. Las personas que aún no han ingresado al auditorio, les pedimos por favor ir ubicándose en sus asientos en este momento, pues en contados minutos daremos inicio a la sesión de la jornada de la tarde. Desde su nacimiento, la industria del petróleo y el gas se propuso impulsar el desarrollo en Colombia. Es una industria que sueña, siente, crea, actúa y está hecha de progreso. Hoy estamos ante un nuevo desafío que nos impulsa a actuar con más determinación por nuestro planeta. Nos comprometimos con una industria más limpia y sostenible, garantizando que nadie se quede sin energía ni se pierdan los beneficios sociales para todas las regiones. Nuestras acciones de la hora marcan una nueva historia guiada por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la lucha contra el cambio climático. Diversificación energética, manejo eficiente del agua, economía circular, cuidado de la biodiversidad, equidad de género, respeto por los derechos humanos. Estamos haciendo posible un mejor presente y nada nos detendrá para construir un mejor futuro. Hechos de sostenibilidad, acciones que se ven. Schlumberger tiene la responsabilidad de proteger al medio ambiente. Nuestra prioridad es el desarrollo de tecnologías que permitan el acceso a la energía de forma más limpia para el beneficio de todos. Estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y con metas claras para la reducción de las emisiones en nuestras operaciones y en la de nuestros clientes, ayudándoles a conseguir sus objetivos de sostenibilidad ambiental mediante la implementación de un variado portafolio de tecnologías innovadoras. Estas tecnologías, entre otros beneficios, ayudan a optimizar el tiempo de perforación. Además, implementamos prácticas de economía circular como la reutilización de agua que nos permiten el mejoramiento del desempeño ambiental de forma considerable frente a las tecnologías convencionales. Una sólida experiencia, constante innovación y la implementación de mejoras son parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental de nuestro planeta. Muy buenas tardes, continuamos con la agenda académica de este segundo día.
Iniciamos la sesión sobre diversidad, equidad e inclusión con la conferencia Política de Equidad, Diversidad e Inclusión en la Industria de Hidrocarburos a cargo de Julie Hernández, directora país de INSUCO Colombia. Julie tiene un pregrado de Gobierno y Relaciones Internacionales y una maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Cuenta con más de 14 años de experiencia en la implementación de iniciativas de desarrollo con empresas privadas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional. En los últimos 2 años ha dirigido la iniciativa Implementación de los Lineamientos de Equidad de Género del sector minero energético, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo e implementado por INSUCO. Buenas tardes, Julia, adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la ACP por invitarme en nombre de INSUCO, la firma de consultoría que lidero. Como yo sé que este es un momento difícil después del almuerzo, entonces quiero hacerles una invitación y es que con sus celulares o sus computadores se conecten a la siguiente página web, www.menti.com. Si podemos poner la presentación, por favor. Muy bien. La segunda, por favor, si puedes pasar. Ah, perdón, yo lo tengo, perdón. Sí, esta página, www.menti.com. Ahí, por favor, pueden poner su nombre o un seudónimo, si son tímidos. Y este código que está aquí. Y yo creo que podemos ir al Menti, por favor. Listo, ya tenemos varios participantes. Regalemos un par de segunditos más. El código es 5555-4997. ¿Quién no ha podido entrar? ¿Ya todos estamos? Listo, yo creo que empecemos entonces. Entonces, quien responde con rapidez gana más puntos. Cuando hablamos de participación equilibrada entre hombres y mujeres en escenarios de liderazgo, ¿estamos hablando de igualdad de género o paridad de género? Vamos a ver. Muy bien, quienes respondieron paridad de género, justamente aquí estamos hablando no solo de tener hombres y mujeres más o menos, digamos, proporcionados en número en puestos de toma de decisión, sino que las mujeres también tengan efectivamente las capacidades, el espacio y la posibilidad de dar su opinión y tomar las decisiones en igualdad con los hombres. Vamos a la siguiente pregunta. Cuando decimos se acoge a todos sin importar su sexo, nacionalidad, religión, orientación sexual, visión política, entre otros, ¿de qué hablamos? ¿De inclusión o de integración? Muy bien, estamos hablando justamente de inclusión, que es probablemente el punto más complejo, el punto al que queremos llegar, pero donde todos sientan que están en un espacio seguro y pueden traer todos sus talentos y su conocimiento a la organización. Vamos a la siguiente. Una organización es diversa cuando deliberadamente se incorporan talentos de distintas procedencias, todas las decisiones estratégicas se consultan, se promueve un ambiente libre de estereotipos y etiquetas, o la opción 1 y 3 combinadas. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de diversidad, no solamente es poder traer distintos perfiles, gente que piense diferente, sino también justamente es darles un espacio seguro para que puedan opinar. La siguiente, por favor.
Ahí damos enter, por favor. ¿Cuál es la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas colombianas que cotizan en bolsa para marzo de 2022? No, abril de 2022. Es 21,2%. Y seguramente ustedes han escuchado en los últimos días que algunos colegas o han visto en redes sociales que varias mujeres han sido llamadas a conformar juntas directivas como parte de un movimiento muy importante que hay en Colombia de que al menos el 30% de las juntas directivas tengan una participación, o que al menos el 30% de las juntas directivas sean mujeres. Vamos a la siguiente. ¿Qué porcentaje de las empresas que hacen parte del índice Standard & Poor's tienen un Chief Diversity Officer en su planta de personal? El 52%. ¿No creen ustedes que esa es una señal muy importante del mercado, de los mercados internacionales, sobre la importancia que este tema tiene? Y ya vamos a ver en un momento por qué justamente el 52% de estas empresas se están tomando la molestia de crear una posición justamente para atender este tema. Hacemos a la siguiente. ¿Qué porcentaje de las empresas de hidrocarburos en Colombia tienen una política de no discriminación e igualdad de oportunidades? Exactamente, el 73% de las empresas del sector de hidrocarburos en la encuesta que hicimos el año pasado del Ministerio de Minas y Energía tienen una política, lo cual pues es una señal muy importante y está alineada justamente a los mercados internacionales. Entonces, vamos ya a lo último. Ay, no te pasó ahí, si le damos clic. Vamos a ver quién fue el ganador. Bueno, ahí estuvo muy reñido, pero Juliana, ¿quién es Juliana? No tenemos a Juliana. Juliana, bueno, le damos por favor un aplauso a Juliana. Bueno, muy bien, tenemos entonces una muy buena base para arrancar esta conversación. Entonces, empecemos con la presentación, por favor. Listo. Entonces, rápidamente, para que todos estemos en el mismo escenario, quiero conversar con ustedes sobre estos tres conceptos, pues, que son la base de un movimiento o de un modelo que poco a poco empieza a incorporarse en las empresas, y las empresas del sector minero energético, entre ellas hidrocarburos, pues han sido líderes en posicionar estos temas en la agenda. En Colombia tenemos muchos sectores altamente masculinizados, pero hay que reconocer que el sector minero energético realmente ha planteado la discusión. Entonces, por equidad, ¿qué entendemos? Y ese es seguramente el término con el que estamos más familiarizados. Cuando hablamos de equidad, entendemos que hay grupos sociales que por narrativas sociales y culturales que se han construido durante años tienen menores posibilidades frente a otros. Y la razón de eso es que nos han etiquetado de alguna manera. Y esas etiquetas pues llegan muy profundo a nuestro subconsciente, y entonces de alguna manera pues una mujer joven como yo, es probablemente extraño para algunos de ustedes que esté hablando en un escenario de este tipo. Sería raro, por ejemplo, un hombre que decide quedarse en su casa cuidando a esos hijos, y esas etiquetas no solamente definen algunos de los comportamientos que tenemos, sino también la manera como nuestros interlocutores nos ven. Cuando hablamos de diversidad, lo que estamos hablando es de reconocer que vivimos en una sociedad pues donde hay diversos talentos, gente que piensa de manera distinta en Colombia, y donde nosotros trabajamos, quienes trabajamos en el sector de la gestión social y la sostenibilidad,
en contextos mineroenergéticos, pues ahí hay una diversidad enorme, y cuando deliberadamente como empresa traemos esa diversidad a nuestras organizaciones y cuando la llevamos a nuestra política de sostenibilidad y gestión social, estamos reconociendo que ahí hay un valor, que es muy diferente una organización o una manera de tener una conversación con nuestros vecinos en la que uno trae a la mesa toda esta diversidad. Así todos procedemos de la misma universidad, pensamos lo mismo, tenemos más o menos la misma edad, ahí digamos que no hay esa misma riqueza. Cuando hablamos de inclusión, ese es probablemente el eslabón más complejo, porque ahí lo que estamos diciendo es que queremos que todos esos talentos tan diversos realmente se sientan cómodos en la organización, y eso también se traslada obviamente a las comunidades y a las partes interesadas con las que trabajamos. Y eso pues es un proceso continuo que toma tiempo, pero que finalmente pues tiene unos rendimientos en términos financieros, pero también en términos de innovación para la empresa o las empresas que deciden hacerlo. Y por favor recuerden ese porcentaje de Standard & Poor's. Ay, perdón, listo. Pero si le ponemos un apellido, además, a equidad, diversidad e inclusión, que es la interseccionalidad, y es un tema del que últimamente se ha estado hablando, esto se complejiza. Y hay que aceptar la complejidad y hay que abrazar la complejidad en este tema, porque finalmente aquí estamos hablando de personas y por lo tanto pues no es una bolsa donde tú metes A y B y sacas C. Aquí hay una complejidad, digamos, como empresas. Creo que lo primero, si a uno le interesa realmente el tema, pues hay que reconocer que es complejo y que es un proceso que toma tiempo y es continuo. Básicamente lo que nos dice la interseccionalidad es algo que probablemente nos puede parecer muy obvio, pero que en el mundo corporativo no hacemos, y es reconocer que tenemos diferentes identidades, todos. Yo puedo ser mujer católica o musulmana, puedo ser mujer heterosexual o homosexual, ahí hay un cruce. Y en algunos casos, cuando esas diversas identidades se cruzan, por ejemplo, ser mujer, pobre, negra, pues eso puede generar unos sesgos y puede generar pues unas violencias distintas a cuando yo no reconozco esa interseccionalidad. Entonces, por ejemplo, en Bogotá se ha documentado casos de mujeres que pierden su empleo porque son víctimas de violencia sexual y en horario laboral tienen que atender los estrados judiciales. Entonces, al final, ¿qué pasa con estas mujeres cuando las empresas no reconocen esa interseccionalidad? O bien la mujer sale de la empresa y entonces estamos perdiendo ese talento, o sencillamente declina la causa que tiene contra su agresor. Entonces ahí, digamos, la interseccionalidad es bien interesante tenerla en cuenta. Y ya para cerrar este punto más teórico, aquí lo que quisiera señalar es que es un proceso complejo, es un proceso continuo, es un proceso que requiere aprendizaje y requiere personas que estén capacitadas en estos temas. Y yo en los últimos 2 años he tenido la fortuna de trabajar con un grupo de 32 empresas del sector minero energético y aprender de unas mujeres y unos hombres maravillosos que están implementando unas iniciativas fabulosas en la industria. Y eso justamente es lo que hay que hacer, reconocer que esto toma un tiempo, para poder ir desde la exclusión, que es probablemente un punto en el que ya no estamos y que era un momento en el que grupos sociales de manera explícita tenían ciertas barreras. Entonces los hombres negros no pueden votar, las mujeres no pueden tener tierra, y nos vamos moviendo hacia la plena inclusión donde no existen barreras y casi todos estamos en la mitad, a nivel de industrias, a nivel de empresas, a nivel global, en un punto donde ya no hay barreras explícitas, pero sí hay barreras implícitas. ¿Y cuáles son esas barreras? Son los sesgos inconscientes, y todos tenemos sesgos porque todos pues hemos sido criados y estamos inmersos en una cultura particular que nos hace ver a hombres y mujeres o a determinados colectivos de una cierta manera. Entonces ahora, para responder a la pregunta de por qué esas empresas de Standard & Poor's están tomando la molestia de tener este Chief Diversity Officer. Estoy segura que muchos de ustedes están al tanto de las investigaciones donde se muestra o se quiere mostrar que hay un caso de negocio asociado a la diversidad y a la inclusión, donde muestran cómo esas acciones en favor de la equidad y la inclusión también tienen unos resultados en el rendimiento financiero de las empresas. Y hay una muy interesante que les invito a consultar, que justamente se llama La diversidad gana,
de McKinsey y es un estudio que ellos inician en 2014. Empiezan a recoger cifras de empresas, ya en este momento son más de 1000 empresas en 15 países en el mundo, para hacer el caso de negocio sobre la diversidad. El primer reporte se lanza en 2015, el segundo en 2018 y el último en 2021. Estas son las cifras de 2021. Lo que ellos nos dicen es que en el reporte de 2018 estadísticamente no eran significativas las conclusiones, pero que ahora sí lo son. Y lo que nos dicen es que las empresas donde más del 30% de los miembros de la junta directiva son mujeres, tienen posibilidades de tener rendimientos financieros 48 puntos superiores porcentuales a las empresas que solo tienen un 10% de mujeres en sus juntas directivas o menos. Y bueno, pues esto sin duda, digamos, debería ser un incentivo muy interesante como empresas para empezar a pensar en la importancia de la diversidad y de la inclusión. Pasamos perdón. Y en América Latina y el Caribe tenemos un estudio muy interesante que es el Ranking PAR. De pronto algunas de las empresas que están aquí han participado en el Ranking PAR, Patricia dice que sí. Y justamente en el Ranking PAR lo que nos dicen es que implementando análisis estadísticos multivariados podemos determinar que no hay una correlación entre las acciones de equidad, diversidad e inclusión, sino que hay una causalidad y eso pues es sin duda muy significativo. En los temas étnicos seguramente las cifras nos van a arrojar lo mismo, es decir, si tú tienes puestos de dirección, si tu comité directivo hay no solamente más mujeres, sino también tienes personas que piensan distinto, de distintas etnias, probablemente vas a tener los mismos resultados. ¿Cuál es la razón de mostrar cifras asociadas a género? La razón es que este tema lo hemos venido monitoreando muchos más años y por lo tanto el caso de negocio de tener más mujeres en juntas directivas y posición senior pues ya está mucho más probado. Pero como yo sé que a ustedes no solamente los mueve las cifras, generar buenas utilidades, sino que también lo mueve, como hemos conversado y este evento es prueba de ello, transformar realidades, transformar territorios, generar acciones colectivas y tratar de dar un salto de relaciones transaccionales a relaciones transformacionales con quienes, digamos, hacen parte del territorio y siendo las empresas parte del territorio también, pues sin duda el contexto país también nos debería animar a implementar acciones asociadas a la equidad, la diversidad y la inclusión. Este estudio de 2022 es muy preocupante, en mi opinión, en tanto muestra que si miramos los ODS con una lupa de género, realmente Colombia no ha tenido avances significativos, seguimos en el mismo lugar. Y ustedes que han estado en campo, como lo he estado yo, y que han estado reunidos con juntas de acción comunal y con líderes de comunitarios y organizaciones de base, pueden constatar que en la mayoría de los casos, hay contadas excepciones, las mujeres hacen parte de estas discusiones. En términos generales son los hombres quienes lo discuten y quienes están, digamos, sentados con nosotros como empresas. Colombia ha hecho avances, ha tenido algunos avances si miramos los ODS con lupa de género en agua limpia y saneamiento, en tanto más mujeres tienen acceso a sistemas de saneamiento y agua limpia. En industria, innovación e infraestructura, que es el ODS 9, en tanto más mujeres están siendo parte del sistema de innovación en Colombia y tienen más acceso a internet. ¿En qué ODS hemos retrocedido? En parte asociado al COVID, en el ODS 1, en el ODS 2 y en el ODS 11. Entonces, además del PIG, aquí hay otra razón muy importante para sumarnos como empresa a estos temas. Y ya para entrar en la etapa de sugerencias y recomendaciones a ustedes, aunque repito, pues acá hay mujeres y hombres en la industria que han hecho cosas increíbles, mi primer mensaje es los datos. Ya lo decía el presidente de Ecopetrol, ustedes la mayoría son ingenieros, les gustan los datos, lo que se mide se gestiona. Entonces necesitamos datos justamente para entender estas realidades y el año pasado, con el liderazgo del Ministerio de Minas y Energía, apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Insuco, la firma que represento en alianza con Core Woman, nos tomamos la primera fotografía como sector y 71 empresas del sector minero energético se sumaron
a esta iniciativa y hoy tenemos una primera fotografía. Esto no tiene precedente ni en Colombia ni en América Latina y el Caribe y yo creo que es una cosa que vale la pena resaltar como industria y que no perdamos este tipo de ejercicios de medición. Y sin duda la ACP también ha hecho un esfuerzo muy importante de medición, pues que vale la pena aplaudir y que vale la pena, pues como empresas, respaldar. Y estos son los datos del sector de hidrocarburos de ese primer estudio, que aprovecho este espacio para contarles que probablemente la próxima semana, a través de la ACP, van a estar recibiendo el formulario para la actualización de este estudio. Entonces, los invitamos a que nuevamente lo diligencien para poder tener estas cifras. Y aquí nos muestran cosas muy interesantes. Aquí evaluamos 18 dimensiones. Nos muestran, por ejemplo, que la industria ha hecho un esfuerzo muy importante. Perdón, les doy una explicación antes. Entre más cerca a 0 está, es una menor calificación, entre más se acerca a 100 es mejor calificación, pero aquí lo que nos muestran es que la empresa ha hecho un esfuerzo, las empresas del sector de hidrocarburos han puesto sus esfuerzos en garantizar espacios laborales libres de violencia, acoso y explotación sexual, que sin duda es fundamental cuando trabajamos en campo. También que las empresas han hecho esfuerzos importantes en temas de garantizar salud, seguridad de higiene, entonces cascos adecuados, botas adecuadas, baños para las mujeres en campo. Y otro punto importante ha sido el reclutamiento y la licencia de maternidad. Las empresas del sector de hidrocarburos están yendo más allá de lo que exige la ley en temas de licencia de maternidad. En donde no nos va tan bien, no nos va tan bien asociado a nuestra cadena de valor. No estamos aprovechando nuestra capacidad para movilizar a proveedores locales, para conectarnos con una cadena de valor muy amplia, para llevar este mensaje de equidad de género, para generar políticas de proveeduría local que tengan en cuenta la equidad de género y lograr que en los territorios pues hayan dinámicas que impulsen que más mujeres puedan ser parte de la cadena de valor del sector minero energético. Yo creo que ahí hay una oportunidad clave y bueno, se los dejo como mensaje de algo a lo que deberíamos apostar. Y esta otra gráfica nos muestra la participación de las mujeres en los 3 sectores que medimos. Estamos viendo a hidrocarburos y lo que ustedes pueden ver es que la mayoría de mujeres están en el nivel 2. El nivel 2 quiere decir cargos administrativos, cargos donde no necesariamente es tan importante, digamos, el background académico y laboral que yo traigo, y ellas tienden a quedarse ahí. Vamos a ver qué nos dicen los datos de este año. Y conforme va avanzando hacia el nivel 5, que es el nivel más claro, donde está la alta gerencia, el número de mujeres es menor. Y ahí debería estar una segunda apuesta del sector minero energético, además de la proveeduría local. Es clave tener mujeres en cargos de posición, es clave que otras mujeres puedan tener referentes. Eso es muy importante en una industria altamente masculinizada, que una mujer que ingresa al sector, una ingeniera, una geóloga, justamente pueda, digamos, ver y pensar, digamos, en una carrera hacia cargos directivos y de gerencia. Y el segundo mensaje, además de tener datos, es ser parte de iniciativas como esta que yo he tenido el gusto de liderar, que es el Comité Consultivo de Energía que Transforma, y aquí vamos a tener que entrar a negociar con Ecopetrol porque tenemos el mismo nombre. Pero básicamente esto es un espacio que hemos conformado con los gremios, aquí está ACP y con otras empresas de la industria, para tener un espacio entre pares y poder discutir los datos que tenemos y definir hacia dónde queremos llegar y qué queremos priorizar, porque sin duda todos tenemos capacidades limitadas, recursos limitados, y entonces como industria es importante que vayamos definiendo cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras apuestas. Y este es uno de los eventos que tuvimos en Energía que Transforma hace algunas semanas, pero si se fijan, pues hay muy pocos hombres y realmente necesitamos más hombres en esta conversación. Y ahí, digamos, yo me hago una reflexión que seguramente extenderé a pues, todas las empresas y quienes hacemos parte de Energía que Transforma, y de hecho lo mencionaban en la última sesión de trabajo que tuvimos, pero pues
sería mucho más interesante la discusión si no solamente somos mujeres, si también podemos tener voces masculinas y otro tipo de perfiles que justamente nos enriquezcan esta conversación que estamos teniendo. Entonces, ya para cerrar, repito algunos mensajes. Primero, los datos son claves. Les reitero la invitación para diligenciar la encuesta que van a recibir la próxima semana. También es una invitación para que hagan parte de Energía que Transforma, para que se sumen a esta discusión. Impartir capacitación sobre sesgos inconscientes. No podemos llegar a escenarios de inclusión si no revisamos cada uno de nosotros cuáles son los sesgos que tenemos, cómo actuamos frente a los demás guiados por esos sesgos. Apostar por la diversidad en los órganos de decisión de las empresas y en cargos estratégicos, y pues para llegar allá uno tiene que crear un pool de mujeres para que cuando llegue ese momento de abrir una vacante en la junta directiva, pues las mujeres puedan llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Hernández por su presentación. Continuamos con la sesión ODS, con la conferencia Mapa de Líderes de Opinión y ODS en Colombia, dirigida por Juan Fernando Giraldo, fundador de Búho Clarity for Leaders. Juan Fernando es politólogo con especialización en opinión pública y marketing político y maestría en estudios estratégicos. Es profesor en programas de pregrado y posgrado en comunicación estratégica, opinión pública y medios de comunicación. En Búho se desempeña actualmente como gerente de estrategia. Bienvenido a este espacio, Juan Fernando. Camino al aeropuerto el día de ayer en Bogotá. Iba con una persona que conocí cuando mi papá trabajaba en una empresa, y esta persona era conductor, se salió de la empresa, se compró un Uber y está en un Uber. Y me dijo: doctor, nos van a expropiar las pensiones, ¿cierto? Esa idea no nació ahí. Esa idea tiene una vida que uno puede trazar incluso hasta los líderes de opinión. Y es una de las razones por las que creemos que es muy importante entender qué está ocurriendo en el debate de los líderes de opinión. Y lo que quiero compartir con ustedes es una investigación que estamos haciendo para saber cómo está el mapa de los líderes de opinión a propósito de los ODS. Tenemos también temas interesantes sobre el tema de moda, pero no me voy a meter en ese camino. Soy Juan Fernando Giraldo, me he dedicado a estos temas y creo que en la importancia de entender la fuente de los debates. He oído varias de las, creo que en casi todos los paneles hasta ahora, alguien ha dicho: es el mensaje, es la narrativa, hay que comunicar, hay que educar, pero eso no es simplemente intervenir una explosión de Twitter cuando ya ocurrió. En los siguientes 15 minutos voy a contarles qué estamos encontrando en materia de líderes de opinión y qué podemos hacer al respecto a propósito de ODS y cómo se ve esta industria en particular en ese escenario. Lo primero, ¿por qué los líderes de opinión? A veces nos preguntamos, pero es que los líderes de opinión, particularmente los periodistas, dicen: nadie los está leyendo, nadie le está poniendo atención. Cuando uno ve el debate público, la opinión de ellos no está allí. Y la opinión de ellos sí está allí. Lo que pasa es que no siempre estamos viendo en el momento en el que está ocurriendo. Esto es una búsqueda en los Google Trends que le permite a uno saber cuándo hubo momentos de agenda de medios. Momentos de agenda de medios es que todo el mundo se puso a hablar de lo mismo. Y si uno se enfoca en la expresión fracking, pues obviamente hay dos picos bastante predecibles que fueron primera y segunda vuelta hace 4 años, ¿no? Como las dos grandes explosiones. Y en ese momento alguien dice: uy, nos toca hacer escucha digital, o nos toca hacer, qué sé yo, una encuesta, o nos toca hablar con los periodistas. Ese es el momento donde ya no. El momento donde se construyen estas ideas es previo, es en los momentos de calma. En esos momentos es en los que uno puede sentarse con quienes están formando la opinión
y empezar a trabajar en la cascada que eso significa. Muy rápidamente, la vida de, doctor, nos van a expropiar las pensiones. Arranca en un foro como estos, con personas hablando de los retos y complejidades de una modificación en el sistema de primas y de los pilares, y de la transferencia de los pilares al gobierno japonés avanzado. Y varios de los que están allí, algunos escriben columnas de opinión, otros salen en programas de radio y hacen afirmaciones sobre esos riesgos. Luego, los operarios políticos dicen, eso es un peligro, lo que se nos viene es catastrófico, y alguien lanza un, nos van a expropiar, y eso pega. Luego el periodista no se contiene y escribe el titular. Y eso empieza a circular y se vuelve una idea que el ciudadano repite, no siempre entendiendo qué significa, pero que al final es lo que a veces uno conversa con las personas que trabajan en reputación corporativa y en medios diciendo, no están entendiendo nuestro mensaje. Por supuesto, porque es que el mensaje se construye mucho, mucho antes. El mundo, la razón por la que uso este ejemplo es porque es un ejemplo que conozco y que estamos midiendo. Por eso nos interesa mucho qué está ocurriendo hoy en la fuente de un debate que apenas se está empezando a construir, que es el de los líderes de opinión. Entonces les voy a presentar un tablero con un mapa que está en construcción, que estamos construyendo, analizando lo que es para nosotros un laboratorio de líderes de opinión. Columnas editoriales. Es como el primer borrador más o menos bien hecho sobre lo que están viendo personas que no solo escriben columnas, sino que también o fueron ministros, o son exministros, o quieren ser viceministros, o han sido gobernadores, o de pronto están buscando una carrera en el sector privado y tienen la posibilidad de, en un espacio de opinión, compartir sus opiniones con la ciudadanía y empieza el camino más adelante. Y por supuesto que luego uno mide medios, hace escucha digital, todo lo demás, pero en este momento me interesa qué está ocurriendo a nivel de líderes de opinión. Este tablero, la verdad voy a navegar un tablero, tiene 4 áreas. Una, género, que me parece interesante ver qué está ocurriendo en género y ahorita les explico qué hemos hecho y qué estamos encontrando sobre eso. La segunda es su optimismo o pesimismo. ¿Qué están diciendo los líderes de opinión? ¿Que lo logramos o que no? Yo me llevo una idea de estos 2 días, de los que se han parado acá a contarnos los esfuerzos que están haciendo, pero no sé si optimismo sería la palabra que yo usaría, pero por lo menos realismo positivo. ¿Quiénes están opinando? ¿Cuáles son los stakeholders que están poniendo la carne en el asador? ¿Y de cuáles son los ODS de los que se está hablando? Primera conclusión, los líderes de opinión no están hablando de ODS. Están hablando de temas que se alinean con las expectativas de los ODS de la ONU, pero no están poniendo el tema de conversación sobre ODS. Y en el ranking de temas de los que se están hablando, voy a enfocarme más o menos en los primeros 3 para decirlos. Trabajo decente y crecimiento económico tiene que ver con la coyuntura, digamos, ese cierre del año pasado que tuvo que ver con la negociación del salario mínimo, que tuvo que ver con la reactivación económica y genera un sesgo principalmente jalonado por medios de comunicación y periodistas. Luego, innovación, industria e infraestructura, el sector privado muy activo en ese componente. Acción por el clima, el 13% de los líderes de opinión están enfocados o han estado hablando en este mapa de eso. Y el cuarto es energía asequible y no contaminante. Voy a hacer yo una línea más adelante, una profundización sobre ese punto en particular. Pero quiero arrancar con uno que me llamó mucho la atención. Hace 12 años empezamos a medir los líderes de opinión y en ese momento encontramos algo que fue una novedad, y es que el 80% de las opiniones eran producidas por hombres y el 20% por mujeres. En 12 años no ha cambiado, se ha mantenido exactamente igual. Y si hay unos, lo que ustedes ven en sombreado frente a lo que ven en color sólido, es un poquito la desviación frente al promedio de estas dos fuentes. Entonces, los hombres en general hablan más o menos de los temas de los que se cubre en la agenda y sí tienen un sesgo mayor, sobre todo en el componente energético. Pero las mujeres sí tienen una desviación a la media en términos de qué temas están abordando, sobre todo visible en trabajo decente y crecimiento económico, sobre todo visible hacia abajo en energía asequible y no contaminante, donde solo el 2% de las opiniones
de mujeres están enfocadas en ese tema. Yo simplemente aquí veo un reto, sobre todo un mensaje a los medios de comunicación, de abrir sus espacios a las opiniones que tienen mujeres que están empezando a ser muy relevantes en una industria y a demostrar en ese espacio sus opiniones. Este me llamó la atención, es algo sobre lo que uno puede trabajar, pero sobre todo responsabilidad de los medios. Que hemos descubierto, los medios regionales tienden a tener más voces femeninas que los medios nacionales, y los medios económicos básicamente es como 5% mujeres, y eso es una tendencia que sobre todo me sorprende que no haya cambiado en el tiempo que la hemos medido. En términos de quiénes están hablando, lo que llamo yo los outliers, para eso voy a devolver un momento. En la estructura de fuentes de quienes están generando el contenido, los expertos y los académicos son los que más están poniendo en la agenda y hablando y dándole forma al debate sobre objetivos de desarrollo sostenible, seguidos del sector privado con 23%. El gobierno y los políticos no están ahí. Y eso es un compromiso firmado ante la ONU, de los países, de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Me llama la atención también ese desequilibrio, es algo que no es necesariamente habitual. Y cuando vamos a esos outliers, que son los dos que son diferentes, esto sería chévere si estamos como abiertos a conversarlo con personas que quieran oír la presentación completa, de hacer deep dives a los datos, lo hacemos con muchísimo gusto, pero me llama la atención que el gobierno nacional está compensando por la ausencia de unos temas que parecerían más relevantes en Colombia: vida submarina, agua limpia y saneamiento, hambre cero. En este caso, hambre cero, el gobierno no está hablando de eso, pero entonces me llama la atención que el gobierno sí trata de hacer un esfuerzo por hablar de estos temas, y llama la atención también del gobierno nacional, que tiende a ser mucho más optimista que los demás. Ese lo veremos un poco más adelante. Casi el 90% de las posiciones del gobierno sobre temas de ODS son optimistas, desviándose de manera notable de los demás. Y los políticos también tienen un comportamiento que es diferente. Por un lado, es de los que más están trayendo el tema de energía asequible y no contaminante, y aquí hay, la verdad, un líder de opinión bastante activo en este tema. Ustedes ahí ven como listados de con quién uno puede relacionarse para construir una agenda y una conversación sobre eso. Y una agenda marcada por el tema electoral: hambre cero, educación de calidad, fin de la pobreza, que están los políticos tratando de mover una agenda que naturalmente nos está dando. Esto cómo es importante y cómo nos ha servido a nosotros. Estamos trabajando con un gremio financiero, y cuando hicimos un balance de cuál era su listado de personas con las que se podían relacionar para enfrentar una crisis, eran 33 y el 90% en Bogotá. Y al hacer un ejercicio de estos, inmediatamente nos descubrimos que eran por lo menos 150 personas interesadas sobre esto, con las que uno podía empezar a tener una conversación en tiempos de paz. Si yo salgo a hacer este ejercicio cuando estoy en medio de una crisis, ya es muy tarde. Y por supuesto que uno puede prender las redes sociales, pero las redes sociales solo me muestran un síntoma de un proceso de construcción de ideas que viene mucho más atrás, y que en buena medida está producido por este tipo de personas que tienen un rol activo en formar opinión. Y varios de ese listado los he visto incluso aquí, sobre todo cuando nos metamos en energía va a ser más evidente. Me toca avanzar. Pesimismo. Principalmente proviene de los académicos y de los expertos. Son pesimistas por encima de la media en términos de qué vamos a lograr y qué no vamos a lograr. Y casi todos los ODS que no son protagonistas tienden a tener una marca pesimista: trabajo decente y crecimiento económico, vida y ecosistema terrestre, reducción de la desigualdad, salud y bienestar, fin de la pobreza. En general hay más pesimismo que optimismo. Seguí derecho por uno que me ha llamado mucho la atención y obviamente quisiera alcanzar a tocarlo, y es energía asequible y no contaminante. El pesimismo está a la mitad del promedio. Entonces ahí digo, ok, intentemos a navegar un poquito qué está ocurriendo en energía asequible y no contaminante. La cantidad de contenido sobre energía asequible que es optimista es 15%,
y es casi 5 puntos o 6 puntos por encima de la media. Entonces ahí está ocurriendo algo en términos de cómo los líderes de opinión hoy están abordando el tema de energía asequible en Colombia. Lo segundo que es interesante es el optimismo del sector privado. Si ustedes lo ven, tanto gobierno nacional como sector privado su optimismo está bastante por encima de la media. Y adicionalmente, si ustedes lo comparan con el pesimismo y uno puede ir a individualizar, los líderes de opinión y las líderes de opinión recurrentes tienden a tener más posiciones optimistas. Quienes participan ocasionalmente del debate tienden a salir con un poquito más de negatividad. Lo segundo, sobre el optimismo, tendencias. Me parece muy interesante. Nosotros siempre que medimos líderes de opinión, lo que encontramos es odio, rabia, molestia, ¿sí? También en Twitter y también en las columnas súper bien escritas y elegantísimas de nuestras líderes de opinión, hay mucha molestia. En ODS todavía no, como que no hay una confrontación ideológica aún, y digo aún porque pues hemos estudiado todos los temas y todos los temas como que tienden a encauzarse en esa dirección. Pero si uno mira, por ejemplo, lo que está ocurriendo en acción con el clima, el optimismo en el transcurso de los últimos 6 meses incluso se ha incrementado. Y algo similar ocurre, en mi opinión, de manera típica, con el tema de energía. El 52% de lo que se dice sobre el tema de energía asequible y no contaminante hoy es optimista y solo el 6.6% es pesimista. Y sé que muchos me están diciendo, no, eso no es lo que yo vivo en mi día a día. Dejen de ver Twitter. Hay otros espacios donde uno también puede entrar a navegar el debate público y entrar a tener conversaciones para cambiarlo, para navegarlo. Industrias. ¿Qué industrias se están presentando acá? Y aquí el nombre de la industria lo tomamos directamente de la expresión del líder de opinión. Cuando uno mira el balance total de las industrias, de las ODS, la industria energética, la industria petrolera y más abajo la industria de hidrocarburos, e insisto, simplemente los líderes de opinión le ponen ese nombre, nosotros creamos la categoría, ustedes van a encontrar visualmente que hay una clara nota optimista por parte de los temas que están cubriendo los líderes de opinión, que tienen también que ver con los últimos eventos de plantas de hidrógeno, las acciones que se están haciendo para activar energía eólica, las acciones que se están haciendo para tener energía solar. Cuando uno hace el sesgo explícitamente por energía asequible y no contaminante, no son por supuesto la única industria que está ahí, pero sí hay claramente un protagonismo de esta industria en esto, en comparación con lo que puede ocurrir cuando uno mira acción por el clima, perdón, que tal vez me la pasé derecho y no la vi o simplemente no la elegí. Cuando uno hace el sesgo por acción por el clima, lo que va a encontrar es que hay muchas industrias procurándose relevantes en ese sentido. ¿Qué ocurre? Las marcas están siendo mencionadas de manera natural en este debate sobre ODS. Este es el listado simplemente cuando uno ve todas los ODS, quiénes están saliendo, de quién se está hablando. Y por supuesto, la presencia de Ecopetrol en el debate es un liderazgo natural, orgánico, impresionante, y el efecto que tiene sobre los líderes de opinión, porque los ejemplos se vuelven mensaje. Cuando uno hace el corte por energía asequible y no contaminante, pues obviamente hay una presencia enorme de esta marca, pero hay otras marcas que están siendo mencionadas y recordadas por los líderes de opinión como ejemplo. Y finalmente lo que les decía es que cuando uno va a ODS como acción por el clima, está encontrando que hay muchas empresas que están compitiendo por ese espacio, por ser vistas en acción por el clima. ¿Qué creemos que es posible hacer con esto? Voy a tener al tiempo planteado. Lo primero es una conversación que apenas se está formando y se puede intervenir de manera temprana. Es decir, no esperar a tener problemas para uno prender los radares y el entendimiento de qué está ocurriendo. Tenemos la experiencia de que los líderes de opinión se puede tener una conversación y que son ávidos de buenos datos. Y sabemos que si uno se acerca o expande
su círculo de líderes de opinión a no expertos en la materia, hay una gran oportunidad para expandir también la burbuja en la que nos desempeñamos, que hay unos retos de conversación. Al final, cuando uno oye a Jorge, de quien les hablé, diciendo: doctor, nos van a expropiar las pensiones, ¿cierto? Esa afirmación lo que ocurre es que sintetiza una narrativa. Un mensaje no es una frase, un mensaje es una historia. Y esta frase recoge un tesoro, mis pensiones, recoge a una princesa, a una víctima de la historia, que es quien lo está diciendo, y con la palabra nos van a expropiar, colorea de forma única a un villano. Y la opinión pública entiende esas historias. Que de un periodo concentrado de 4 meses hayamos hecho transición de una conversación complejísima sobre prima media y sobre transferencias de las pensiones a que alguien pueda explicar de manera sencilla qué es lo que puede ocurrir, en eso consiste ayudar a una organización no a jugar a la demagogia, sino a que los líderes de opinión lo apoyen construyendo una historia que solos no necesariamente pueden contar. Los invito a continuar esta conversación. Como les digo, este es un estudio que nos encanta pilotear con personas que estén interesadas en conocer más detalles y ojalá les sirva de guía esta introducción a este mapa de líderes de opinión y ODS. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Fernando, por esta interesante presentación. Continuamos con la conferencia Aporte de las empresas de bienes y servicios a la sostenibilidad con el doctor Nelson Castañeda, presidente de Campetrol. El doctor Castañeda es ingeniero de petróleos con más de 34 años de experiencia. Se ha desempeñado en posiciones de alta dirección en la industria petrolera, tanto en operaciones como en el desarrollo de nuevos negocios en el ámbito nacional e internacional. Bienvenido a este espacio, doctor Castañeda, usted tiene la palabra. Muy amables, buenas tardes a todos. Muchas gracias por lo de doctor. A los ingenieros nos gusta que nos digan ingenieros. Y quiero empezar agradeciendo a la ACP por este espacio que nos da a más de 138 compañías que están afiliadas a Campetrol. ¿Me regalan la presentación, por favor? Y voy a empezar con un tema que tuve una conversación esta mañana en el desayuno con alguno de los que están aquí presentes y me decía, estoy yendo a los campos, estoy visitando la operación y en una conversación con uno de los operadores me dijo: ingeniero, llevo 30 años en esta industria y yo era el héroe en mi pueblo, en mi región. Y hoy voy a mi casa, o voy camino a mi casa, o salgo al supermercado y soy el malo del paseo por estar en la industria de oil and gas, de petróleo y gas. Sí, oye, pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Y Felipe nos decía, oye, no podemos estar ocultando que estamos en una industria en la cual nos sentimos orgullosos. Y nuestros 140 afiliados están muy orgullosos de pertenecer a esta industria. Y la conferencia que hemos tenido, varias conferencias, tenemos que replantear cómo comunicar lo que estamos haciendo en 2 frentes, creo yo. Desde Campetrol tratamos de hacer sinergias con ACP y con todos los gremios para comunicar en forma más clara, en el idioma adecuado y que le llegue a las comunidades de las zonas de influencia. Nosotros nos atrevimos el año anterior a hacer un documento de ODS y tengo que ser muy sincero, hace 2 años no sabía qué era ODS. Cuando me empiezan a hablar de los ODS en el equipo de trabajo de Campetrol, decía, oiga, pero esto están
pensando en otras cosas. Cuando me meto a estudiar los ODS, veo que es la mejor carta de navegación de cualquier plan estratégico de las compañías y de los países. Y compro esa idea y sacamos un concurso o un documento en donde invitamos a nuestros afiliados a proponer temas que vayan amarrados a los ODS, y nos sorprendimos con la cantidad de información interesante, muy buena, de impacto en las regiones, que no estamos cacareando, que no estamos comunicando, o lo estamos haciendo, pero no de la forma adecuada. Y creo que tenemos que, ahí sí, como ingeniero necesitamos asesoría en comunicaciones, necesitamos que nuestros equipos de comunicación tengan la posibilidad, esto no sé cómo se pasa, aquí ya, listo, la posibilidad de que nos dejemos ayudar en estos temas, ¿sí? Y para los que quieran la presentación, está aquí no tengo una encuesta como la que hicieron ahora en las dos conferencias pasadas, pero aquí está el documento para los que quieran bajarlo con la completitud, porque me dieron 15 minuticos que voy a aprovecharlos para darles el mensaje que queremos. Estos 138 compañías, aquí están las 138 compañías que hacen parte de Campetrol, son los aliados de las operadoras para hacer posible los proyectos en el territorio. Y ahí va el primer mensaje. Nosotros creemos y estamos convencidos de que al ser sus aliados no queremos que nos dejen solos en el territorio para la socialización de los proyectos. Queremos estar juntos con ustedes, con los operadores, porque finalmente nosotros tenemos una vocación de rotación permanente. Nuestros contratos tienen unos periodos muy cortos, unas asignaciones de trabajos específicos, y creemos que si lo hacemos juntos, de la mano, podemos ser mucho más efectivos en el desarrollo del territorio y poder generar el mayor impacto en la zona. Tenemos, y aquí me llena de orgullo, Petroseismic, CSP Steel, afuera había Dassault System, Hydraulic System, y vamos a ver muchas de las presentaciones que nos hicieron para poderlas publicar y cacarear. Nos falta más espacios para comunicar, pero creo que tenemos que dejarnos asesorar igualmente para poder ser efectivos. Tenemos la posibilidad de presentarles un documento que tiene estas iniciativas que las organizamos en tres categorías: persona, planeta, prosperidad, y unas conclusiones que queremos compartir muy rápidamente en estos 10 minutos. Cuando hablamos del contexto, tenemos que hacer referencia a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuando hablamos de un gremio, le estamos apuntando al objetivo 17. Alejandro nos decía, nosotros somos un sindicato como gremio, ¿sí? Defendemos nuestras compañías, y cuando nos agremiamos estamos apuntando al objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, lógicamente, y en eso tenemos la gran facilidad de que en estos momentos necesitamos estar mucho más unidos que en cualquier otro de los momentos de la historia del país. Por eso mismo, pues resaltamos los objetivos que tienen el balance del 2020 o del 2021 resaltado al 100%, pero nos toca hacer mucho más en salud y bienestar, fin de la pobreza, educación de calidad y igualdad de género. Y ahí tenemos que dar ejemplo, y cuando entramos a ver las tres categorías de clasificación, vemos en personas, gobernanza, transparencia, comunidades, fuerza laboral, equidad e inclusión, le pega a los objetivos que están abajo. Igualmente en la categoría planeta, políticas y asociaciones, innovación, emisiones, gestión de recursos, gestión de la biodiversidad y de la tierra y agua. Y en el último, prosperidad, y encontramos comunidades sostenibles, impulso a la igualdad, innovación, aporte económico y transición energética. La transición energética, ya alguien lo decía, es una parte de la sostenibilidad, no lo es todo, y a veces lo confundimos, porque los hechos de sostenibilidad son mucho más que la transición energética, y tenemos que no dejar de lado los otros 13 objetivos de desarrollo sostenibles. La transición energética le pega al objetivo 7 y al 8,
pero al resto no le pega. Entonces tenemos que concentrarnos en los 17 objetivos y ese es el gran reto, y por eso quiero mostrarles las 51 iniciativas, pero en estos 7 minutos no las voy a mostrar, voy a mostrar las 3 que ganaron los premios de sostenibilidad Campetrol. Y para ello tenemos que dar ejemplo. ¿Y cómo damos ejemplo? En Campetrol la mayoría de funcionarios son mujeres capaces, buscando retos, asumiendo nuevas responsabilidades. Creemos firmemente en el trabajo mancomunado entre industria, gobierno y territorio. Es el punto clave para el alcance de cualquier objetivo y por eso mismo siempre estamos en el territorio acompañados de la institucionalidad y generando valor agregado. Y finalmente estamos cambiando la forma de relacionarnos y tenemos un torneo de golf que lo hacíamos con las compañías operadoras y no lo teníamos un objetivo sostenible. Este año, el año anterior tuvimos la fortuna de hacer un torneo en noviembre, recogimos unos excedentes, se los entregamos a una fundación el 1 de diciembre y el 28 de febrero, con la Junta Directiva de Campetrol, estábamos entregando una casita a una familia de escasos recursos en las Cira Infantas. Eso nos llenó de orgullo, nos llenó de que, inclusive, voy a presentarles un video aquí muy corto, muéstrame a ver si no me falla aquí la tecnología. Los jóvenes de Valledupar por una situación económica bastante difícil y llegamos prácticamente con la ropa que teníamos puesta. Pues ingresamos porque nos hablaron de un apoyo en cuanto a alimentación y eso, mercado y eso, pero cuando nos incluyeron ya en el programa de la fundación, pues empezó un proceso del mapa de sueños, y el sueño de nosotros era tener la vivienda, tener un negocio. Es muy bueno y más que agradecida con él, con la fundación, con ustedes. Nos sentimos muy agradecidos por ese aporte. Y no es regalar, sino enseñar a pescar. En esa casa, la señora de la casa montó una tiendita, asesorado por la fundación. Le cambiamos la vida a una familia de 3 muchachos, niños que no levantaban la cabeza cuando nos estábamos relacionando. Agachados, muy humildes, entramos y miramos la casa. Con 17 millones le cambiamos la vida a una familia. Tenemos que seguir dando ejemplo, tenemos que ser más generosos. Estamos en una industria donde somos unos privilegiados, somos bien pagos, pero tenemos que demostrar nuestra generosidad no con el dinero de la compañía, con el dinero nuestro, con el dinero personal. Generar un cambio en estas familias es una misión que tenemos todos para cambiar igualmente la imagen y con la satisfacción de patria de poder ayudar a una familia más necesitada que la nuestra. La Fundación GE es la Fundación Gente Ecopetrol. Diana, que está aquí, lo componen funcionarios retirados de Ecopetrol y activos que hacen voluntariado. Oye, entregamos esta casa con la Junta Directiva de Campetrol y todos sacamos el pañuelo para secarnos nuestras lágrimas porque finalmente entendimos
que estábamos haciendo de un torneo de golf, que es un tema social de relacionamiento, un propósito sostenible para colaborarle a una familia. Y voy más adelante con los otros temas. Las iniciativas en el ámbito bueno, estas fueron las 51 iniciativas que se presentaron en 26 de nuestras compañías. Voy a hacer un zoom a cada uno de los sectores en personas. Aquí tengo a Guillermina, que nos ayudó como jurados, el doctor Alberto Consuegra y Jennifer Vargas de la EAN, decana de la EAN. Tuvimos 26 iniciativas lideradas por 13 afiliados. No me voy a detener en todas porque ya no me quedan sino 2 o 3 minutos. Voy a pasar, pero quiero resaltar a las compañías que participaron, no para destacándolas positivamente, no para decir que las otras no están haciendo nada, sino para invitarlas de que se monten en este bus de cacarear lo que estamos haciendo, que muchas de ellas están haciendo cosas muy buenas y las damos como sentidas y no las multiplicamos. Aquí está Schlumberger, está ICG, Independence, Tenaris, Massa Stork, Escuela de Gestores Comunitarios, Arriba el Conocimiento, de Geoambiental, Solucionar Arriba el Conocimiento igualmente, Programa de Diversity de Tenaris, Programa de Hydraulic System, Nuestra Gente, capítulo Mujeres HS, Programas de Diversidad e Inclusión de Sodexo. Hay mucho material, pero no lo estamos difundiendo de la forma que quisiéramos. En equidad de género, Solucionar igualmente, CENIT, que era una empresa de las invitadas, Mujeres Oil and Gas, que igualmente presentaron su ponencia como invitadas, y en Paz, Justicia e Instituciones Sólidas está Sodexo, ChampionX, otra vez CENIX con el proyecto de diseño e implementación del modelo de gobierno corporativo, está TPL con voluntariado que acompaña, ICG otra vez en Construyendo Juntos, y finalmente la ganadora en esta categoría de personas fue Tenaris con el tema de equidad de género, y voy a robarles un minuto. Tenaris Tubo Caribe se enfocó en el pilar de género del programa de diversidad buscando 3 objetivos principales: reducir las brechas de género en una industria altamente masculinizada, eliminar los estereotipos de género y barreras culturales, y generar estabilidad económica para nuestros colaboradores y colaboradoras en Cartagena, en donde se encuentra nuestra principal planta industrial. Esto lo logramos sumándonos al programa del sello Equipares, del cual obtuvimos el máximo galardón, el sello de oro, en 2020. Hoy, el 11% de nuestros colaboradores en áreas industriales son mujeres. En las áreas administrativas son 30% y posiciones de liderazgo, 26% son mujeres. Esto nos ha permitido mejoras en ambiente laboral, disminución en la rotación e incrementos importantes en la productividad. Agradezco a Campetrol este espacio en el cual podemos compartir las mejores prácticas para que otras empresas se sumen y así puedan disfrutar también de los beneficios que tiene la diversidad y del impacto que esto tiene en la competitividad. Bueno, nos vamos a la otra categoría de Planeta. En Planeta participaron 13 iniciativas lideradas por 11 afiliados. Aquí está el resumen, y los jurados fueron José Martínez de AN, Gustavo Yepes del Externado y la Universidad Sergio Arboleda con Pedro Carmona, y queremos resaltar el programa de Independence, de solución técnica del agua, de Calypso, de SKF, energía, economía circular, de Weatherford, la aplicación de tecnologías amigables en el medio ambiente para mejorar la productividad de pozos, productores e inyectores. Hay muchas y muy buenas iniciativas que igualmente aquí no somos competencia, aquí estamos compartiendo para complementarnos entre nosotros. Geoambiental igualmente, ChampionX. Aquí me saca un mensaje, por concluir, de realmente 5 minuticos. Schlumberger con la Banco de Compensación de CO2, Massa Stork con el proyecto Huella de Carbono, el de Compass, el proyecto de siembra de programas Diáspora. Compass está aquí basada también en Barranquilla. Solucionar con garantizar la proyección y restablecimiento de los ecosistemas. Geoambiental con petróleo de siembra. SKF fue el ganador. Para SKF fue fundamental promover la investigación y el desarrollo de la economía circular
en América Latina y fue un programa que fue reconocido por los jurados. Y en SKF estamos continuamente trabajando para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Por esto, en América Latina nos encontramos en el proceso de transformación de nuestros 7 Solution Factories a centros de economía circular, que buscan ser espacios de formación, colaboración, desarrollo e innovación para ejecutar e impulsar soluciones circulares y sostenibles no solo para SKF, sino para nuestros grupos de interés. Aquí ofrecemos diversas soluciones circulares como la remanufactura de rodamientos, donde hemos logrado alcanzar una reducción de más de 1.500 toneladas de CO2, 42 millones de litros de agua y un 90% del ahorro de energía en los últimos 4 años. Además, logramos patentar nuestra tecnología Recon Oil, que por medio de un proceso físico-químico permite regenerar aceites hidráulicos para que puedan ser reutilizados en la industria. Queremos agradecer a Campetrol por el reconocimiento a este proyecto tan importante para SKF. Sabemos que la sostenibilidad es un camino que se logra paso a paso y seguiremos trabajando con todos ustedes para contribuir cada vez más a un mundo de rotación más confiable y más sostenible. Muchísimas gracias. Aquí estamos cambiando la mentalidad. Hace 10 años o hace 5 años no aceptábamos en la operación equipos remanufacturados. No se admitían equipos remanufacturados. Hoy en día a alguien le preguntaba cómo va el negocio. No, remanufacturando equipos. ¿Cómo así? Sí, es la gran opción en este momento y nos estamos reinventando a recertificarlos, a que los ejes se vuelvan a maquinar, a ponerle la estampa API desde el comienzo como si fueran nuevos, y eso es una gran oportunidad de mejora y los ODS nos están ayudando a hacerlo. En materia de prosperidad, 17 iniciativas, 14 afiliados. Aquí el jurado nos apoyó Diana Castillo de Canacol y Cecilia Rodríguez de 14 y de Bio, no alcanzo a leer algo ahí. Entonces, aquí muy rápidamente cuáles fueron las finalistas y quién fue el ganador, y de aquí igualmente vamos a tener participación de Diateco, de Geoambiental, Weatherford, Halliburton, TPL, Jeep, Massa Stork, Schlumberger, Massa Petroseismic, que está aquí también, Scenic, Lupatec, y quiero mostrarles quién fue el ganador. Eslacol, con un tema de reducción de huella de carbono, GSS, igualmente trabajando todos los temas de reducción de energía, Blackstone, Schlumberger, de programa de inclusión laboral, y quiero robarles Superior, igualmente taller de sostenibilidad, y el programa de inclusión laboral que ganó fue el de Schlumberger, y quiero mostrarles este video y saquen sus pañuelos, por favor. En el año 2012 se promulga una ley por la que las empresas debían incluir al menos el 4% de personas con discapacidad en su fuerza laboral. Schlumberger venía ya incorporando a personas con capacidades diferentes desde mucho tiempo antes, y desde la promulgación de esta ley fue un paso más allá e inició este programa para no solo incluir a personas con discapacidad física, sino también intelectual. Para esto nos aliamos con 2 fundaciones expertas en el cuidado y formación educativa y vocacional para dar apoyo a este nuevo grupo de empleados. En la actualidad, 33 personas con discapacidad intelectual forman parte de nuestra fuerza laboral, con quienes en estos 7 años se ha logrado una adaptación plena y una verdadera inclusión. Este programa de inclusión ha fortalecido la empatía y nos concientiza sobre el respeto e igualdad de los derechos para todos, logrando un ambiente de trabajo más cálido y humano. La diversidad es parte de nuestra cultura y vemos en ella una fuente enriquecedora que nos inspira a siempre ser mejores y de los que todos estamos orgullosos. Qué bonito ejemplo, y Carlos, muchas gracias por compartirnos esa posibilidad de cambiarle la vida a seres tan especiales como los que nos mostraron en el video, de personas con discapacidad física, sino también intelectual. Muchas gracias. Finalmente, quiero que conozcan nuestro documento. Los que no han podido tomarle la foto, la tomen, y las conclusiones básicamente son 4. Las empresas del segmento de oil and gas, de bienes y servicios,
estamos adelante para poder hacer equipo con las operadoras y sacar adelante los objetivos de desarrollo sostenible. Las operadoras igualmente y las empresas de servicio están uniendo esfuerzos para magnificar el alcance de los proyectos y acelerar el camino pendiente por recorrer, que es bastante. Y esperamos incentivar a las compañías que no han presentado sus proyectos, que sabemos que son bastantes, para que trabajemos juntos actualizando este documento y haciendo eco del mismo, y estamos convencidos de que trabajando juntos, gobierno, industria y territorio, vamos a sacar adelante esta industria que tanto beneficio le da al país. Muchas gracias. Gracias al doctor Castañeda. Es momento de hacer una pausa. Compartir la vida de Colombia es entender que somos parte del territorio y que al generar energía vamos a crear valor y aportar al crecimiento de las regiones y de sus comunidades. Jocol los invita a un breve receso para que disfruten de un excelente café. Ya nos vemos. Desde su nacimiento, la industria del petróleo y el gas se propuso impulsar